Bien, mis hijos, este podrá ser el penúltimo video que podrían ver mío. Eh, Observo un poco triste, sobre todo porque tratar de entender algunas cosas después de tanto esfuerzo no es fácil, ¿no? Pero bien, ahí vamos. Fíjense, cuando nosotros planificamos, fíjense que hicimos ensayos para manejar conceptos en común, manejar autores, usando los autores, manejar conceptos claros. Eh, Explicamos cada uno de ellos, de los elementos que estructuran un proyecto de investigación. Comenzamos con el título, habíamos dicho relación de dos o más variables, variables medibles, ubicación espacial y en algunos casos temporal. Habíamos dicho también que tanto el título, el problema observado, el problema a investigar y el objetivo general, en este caballo positivista, debía tener una linealidad. Una linealidad. Que lo que iba cambiando era la forma de plantearlo y en alguno se colocaba un verbo en infinitivo que denotara la acción, ¿okay? Y la manera como se describía ese problema observado con referencias empíricas y el problema a investigar que se planteaba como una interrogante. También dijimos que por cada variable que exista en nuestro título, en nuestro trabajo, se debe derivar una interrogante. Y ese interrogante se iba a convertir en objetivo. Por ejemplo, si yo tenía, si mi variable era estrategia de enseñanza, y mi interrogante es cuáles son las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes que dictan, imparten la asignatura biología general, mi objetivo específico le quitaba el cuáles y identificar las estrategias que utilizan los docentes, describir las estrategias. Fíjense que era lo mismo, solamente le quitábamos el cuáles y eso lo damos y le colocábamos identificar, describir, o sea, convertíamos ese interrogante en un objetivo específico. En el marco metodológico y en los antecedentes, les dimos un video, perdón, vamos a empezar con los antecedentes, cómo se escribe un antecedente, el autor, el título, el objetivo, conclusiones, recomendaciones y cómo la pertinencia de esos antecedentes, cómo se parafraseaba, le dimos elementos para parafrasear, le dimos todas las herramientas que a mí no me las dieron y que ahora uno le facilita. Sin embargo, esto que presento a continuación es acabo de terminar de leer los proyectos, ¿no? Y como siempre, lo único que se me ocurre es improvisar un video rápidamente a manera de evaluación y de reflexión, ¿no? Sobre el proceso. Rápidamente vamos a tomar algunos ejemplos. Que quede claro que si no están claras las variables, si no están claros los objetivos, indudablemente ya todo ese capítulo 2, ese marco referencial, ese marco teórico, indudablemente que va a tener debilidades. Si bien es cierto, muchos pusieron, otros no pusieron autores, otros no pusieron bibliografía, otros antecedentes, de verdad, dejaron mucho que pensar, dejaron mucho que pensar porque sentí que no le pusieron corazón. Trataron de cumplir con los trabajos de la manera como ustedes podían, como ustedes creían, pues, pero de verdad no hubo corazón. Veamos algunos ejemplos. Analizar el proceso de las mutaciones y los virus en la unidad educativa Eulalio Ramos Chamberlain en pro de cuidar la salud de la población estudiantil y darles conocimiento sobre COVID. Esto lo menos que tiene es un título, y le dimos bastante ejemplos de títulos. Ustedes hicieron 5 títulos, y ustedes, y les hice un video sobre el título.
Y aquí no respondemos a eso. Vamos a ver las interrogantes. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar en la existencia del virus? Mencionar los documentos implementados por la OMS para el cuidado y prevención del COVID-19. Fíjate que no hay ni siquiera una intención de tratar de esa linealidad entre interrogante y objetivo. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar en el caso del COVID-19? Identificar las medidas de bioseguridad reglamentaria para evitar el contagio. Fíjense que trata de coquetear, pero fíjense que no. ¿Por qué debemos vacunarnos y protegernos con las medidas de bioseguridad? Describir la necesidad que deben tener, no hay ninguna relación. Ahora, imagínense cómo será el marco teórico, la metodología, por favor, que no le hicieron caso. Todos agarraron. Cuando yo reviso los portafolios, ¿cuándo subieron estos documentos? ¿Ya? Y el momento que le envié el archivo, ninguno, a lo mejor revisaron el video, pero no hicieron los ajustes en función de lo que habíamos acordado. Hablábamos de la importancia de hacer un proyecto factible, no importa en cualquier especialidad, con el fin de que se ejecutara en la fase de proyectos. Les dije, búsquense a sus profesores de prácticas con los que van a ir en las distintas especialidades, que los ayude con un tema, que los ubique, qué es lo que quieren hacer, y fíjense que no hubo respuesta ante eso. Okay, seguimos aquí. Otra interrogante, este es otro trabajo. ¿Cuáles son los elementos interactivos y didácticos para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo trabajado por los docentes en la rama de arte? Fíjense esto, vamos a ver. Identificar las herramientas tecnológicas. Esto es total divorcio, pues. ¿Qué herramientas pueden utilizar para enseñanza del arte? Conocer las herramientas más eficientes. Eh, Aquí no estaban haciendo ni siquiera un trabajo, pues. Y el objetivo era el uso de las TIC como estrategia para la enseñanza del arte en los estudiantes de tal. Entonces, la intención era, ¿verdad?, uso de la TIC como una estrategia pedagógica, de pronto uso, ¿no? Por decir algo, para fortalecer, para el desarrollo de la capacidad a través del arte, para la capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes de arte. Fíjense que entonces, totalmente divorciado, imagínense esos elementos en el marco teórico. Estrategia para fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del tercer grupo. Esto tercer grupo hay que escribirlo completo. Un proyecto, eso tercer no puede ser ni presentarlo en un trabajo. Ahora, fíjense esto, ¿por qué los docentes? Los docentes que hacen vida, los docentes asumen, va a diseñar estrategias. Aquí va a describir las estrategias y ellos aquí dicen que no ponen nuevas estrategias para leer y escribir. Seleccionar los procesos, sugerir recomendaciones. Si bien es cierto, en un proyecto de investigación están las recomendaciones de la investigación. Entonces, fíjense, yo les había dicho a ustedes y les di que para un proyecto factible les dice, no es que yo tenga la verdad, pero le di algunos criterios en sus objetivos y le dije que son las maneras de cómo se pueden plantear en un proyecto factible y que, por supuesto, no es una camisa de fuerza, porque hay verbos que sustituyen. Pues yo tengo diagnosticar, yo tengo examinar, yo tengo explorar, tengo siempre otro verbo que me haga la misma acción. Entonces, fíjense que hay un total divorcio. Si bien es cierto, aquí quiero agregar algo, ¿no? En mi época, creo que escuché hace mucho tiempo que la lectura y la escritura eran dos procesos distintos. Yo creo que eso ha cambiado porque en el caso de Nicaragua, Perú, Ecuador, México, inclusive Colombia, ya hablan de la lectoescritura, ¿no? Lectoescritura. Yo estoy seguro, habría que consultar nosotros tenemos de verdad un departamento de lengua y literatura con gente muy estudiosa y bien formada. Tenemos un maravilloso Villat que ha jugado un papel fundamental en la educación y relacionado a esas áreas, y habría que consultar allí, pero nosotros no estamos atrás de nadie. Me imagino que ya lo estamos asumiendo así, entonces podemos revisar eso.
Como este método Luther con el uso de la computadora como herramienta para el sistema de enseñanza-aprendizaje para los niños de preescolar. Fíjense, aquí tenemos dos para que no puede ser. ¿Sí? El título pierde sentido. Fíjate, ella se puede llamar Petronila García y se pone Madonna. Fíjense que ellos buscan un título que venda, que suene bonito, que sea lineal y nosotros no. Ese título hace mucha obvia. Pero entonces fíjense que el objetivo general es evaluar la efectividad de las estrategias, ¿no? Entonces fíjense que no hay una coherencia entre ese objetivo. Este objetivo general no parece derivado de este título. Y fíjense, y los objetivos específicos, determinar y después estudiar. Yo les he dicho, nosotros hablamos de que los objetivos deberían de tener una secuencia lógica desde un nivel básico e ir profundizando en la investigación. Por eso es que están los verbos en infinitivo, describir, y, enumerar, describir, identificar, y después viene explorar, examinar, diagnosticar, después luego viene establecer, diseñar, pero fíjense que no, determinar, pero fíjense que aquí no hay ningún un divorcio. Imagínense lo que está pasando con el marco teórico y con la metodología. Vamos con este. Análisis documental del proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología en la etapa de educación media general y el uso de herramientas TI en Venezuela. Igualito, este título de verdad. Fíjate que él se puede llamar Pedro Picapiedra, pero se pone Cheyenne. Él se usa un nombre que suene, tal, que venda, y este título de nosotros, si usted lo compara con las clases pista, no tiene, por eso le digo, falta corazón. Análisis documental. Sí es un trabajo que, por supuesto que no era con el acuerdo que habíamos dicho que íbamos a llevar proyectos factibles para ejecutar allá. Un análisis documental, no. Tenemos una metodología. Nosotros podemos observar en la metodología, en el manual de Lupel, que hay un diseño documental de campo, proyecto factible, proyecto especial y otras modalidades que tiene. Entonces, un análisis documental. Esto que está aquí es ya una actividad. Esto no es un título aquí. Esto es una actividad. Y si es documental, vaya, bien sea un diseño bibliográfico, eso va a estar en el capítulo 3. No tienen por qué ponerlo en ese título. Analizar las posibles causas, describir las causas, y evaluar el uso de herramientas TI. Entonces, y aprendizaje de la biología, qué contenido de la biología, qué elementos de la biología yo puedo utilizar, ¿verdad? Las TIC como una herramienta para fortalecer el aprendizaje, qué sé yo, de la división celular, la tercera etapa de los estudiantes. O sea, tengo que tener contenidos. Acuérdense que estamos en positivismo, que usted va a la escuela, que en la escuela usted va a trabajar en un periodo de tiempo, que va a aplicar un proyecto en un periodo de tiempo. Entonces, ese es el tipo de trabajo, que trabaje con un contenido, pero ninguno de esos planteamientos del problema ni siquiera reflejan de alguna manera lo dado. Entonces, fíjense que un total divorcio, imagínense el capítulo 2. Desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de primer grado en el Colegio La Salle de la Colina después de la pandemia. Fíjense, describir el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas. Fíjense, determinar las estrategias que podrían beneficiar el desarrollo. Identificar el nivel. Yo sí podría hacer una estrategia para fortalecer, ¿verdad? O el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños y las niñas en el contexto de pandemia. ¿Qué era lo importante? ¿Cuál era la intención? Cuando comenzamos este curso, la intención era que vivimos en pandemia, indudablemente todo se retrasó, pero por ahí se habla, en esto ya lo dije, el baile del mono, que es la viruela del mono, ¿no? Y así otros virus que vienen posiblemente dentro de un contexto de un nuevo orden mundial que se está planteando. Entonces,
la intención era, ¿qué hago yo en cuarentena? Volvemos a otra cuarentena. ¿Cómo podemos seguir desarrollando esa motricidad fina? ¿Qué estrategia vamos a utilizar a través de esa virtualidad? ¿Cómo seguir desarrollando eh, la psicomotricidad fina? No vamos a hacer como el trabajo, no, que el uso de computadores de niños preescolar, si en las escuelas no hay computadora, tienes un celular en la casa, un niño preescolar manejando computación. Pero fíjense, no es que lo estoy subestimando, igual pasa acá, la intención era que preparáramos, llegue otro momento de cuarentena y estemos preparados para ello. No vaya a ser como algunas instituciones que entramos en un periodo de cuarentena, pero siguen utilizando los reglamentos y las evaluaciones como si estuviéramos en tiempos normales. Es porque esos instituciones no están preparados para situaciones de emergencia, porque si yo declaro una situación de emergencia, se supone que yo debo tener un reglamento de evaluación de emergencia, yo debo tener unas consideraciones en emergencia, pero de eso no se daba. No, el reglamento dice, la comunicación dice, pero los profesores continuaron quedándose con ese viejo sistema. O sea, como si hubiera una clase presencial, como si tuviéramos un proceso regular. Y eso ocurre administrativamente y sigue ocurriendo. Pues, okay. Entonces, fíjense, este objetivo al final es mayor que lo que se quería hacer. La educación bilingüe, analizar la importancia que tiene la educación en sordos de Venezuela. Esto es un trabajo monográfico para cualquier otra asignatura, de pronto para introducción a la investigación, pero para investigación educativa, ¿dónde está el trabajo sobre la escuela? Es qué vamos a hacer con los sordos. Entonces vamos a ver, fíjate, va a analizar, pero aquí va a reflexionar, aquí va hasta descubrir y aquí va a proponer. No sé si la intención era, el valor agregado sería proponer una estrategia para fortalecer la educación, no sé, bilingüe o algún contenido mucho más específico en los sordos, en el contexto. ¿Qué hago yo con ese niño sordo en cuarentena? ¿Qué herramientas? ¿Qué estrategia? ¿Qué hago para que se siga su desarrollo y no un retraso? Tenemos que prepararnos para ello. Y fíjense que ese fueron los discursos que dimos y sin embargo no hay. Se ven aquí que parecieran que hay otros trabajos por ahí, agarré, los monté allí y eso es, o este trabajo lo hice yo una vez, vamos a poner en investigación educativa y le ponemos el contexto de pandemia y lo actualizamos. Pero no veo corazón, no vi el corazón puesto aquí. Estudios sobre el uso de estrategias tradicionales por parte del profesorado de aulas regulares con estudiantes autistas, otro título que le falta corazón. Aquí vamos a ver el objetivo general, propiciar estrategias, propiciar. Ahora vamos a ver, diseñar estrategias. Aquí las propiciamos y aquí las diseñamos, ¿no? Pero una vez que las diseñamos, diagnosticamos. Se supone que yo diagnostico cuáles son las estrategias que están utilizando para proponer nuevas estrategias, ¿no? Aquí hay cosas al revés. Aquí la diseño y después la diagnostico. ¿Ah? Bueno, si bien es cierto, en la ejecución de un proyecto factorial había que evaluar, ¿no? La aplicación del proyecto, pero aquí fíjense, imagínense cómo está eh, su trabajo el resto del trabajo. Incremento de la disgrafía motriz posterior a la pandemia en COVID en los estudiantes de tercer grado, otra vez aquí, de la Unidad Educativa Distrital Sucre en la cuota 905 para el año 2022. Analizar el incremento de la disgrafía motriz. Vamos a identificar las causas que generan el incremento. Determinar la situación actual en relación al lenguaje escrito por parte de los estudiantes. Fíjense, aquí ahora aparece el lenguaje escrito y a indagar las consecuencias generadas. Entonces, fíjense, indagar es un nivel, tiene este verbo de acción, menor que este. Ahora, este que está aquí es mayor que el objetivo, el determinar es mayor que analizar. Igualito lo que dije anteriormente, ¿no? Aquí falta corazón, lo importante era hacer una propuesta para contrarrestar esta disgrafía motriz posterior en tiempos de pandemia. Es decir, yo tengo problemas de psicomotricidad, a lo mejor, no sé, esa disgrafía genética, etcétera, no sé.
Y cómo yo en este tiempo de pandemia, yo puedo seguir combatiendo, ¿verdad? Y perdón la palabra combatir, esa disgrafía del niño y no está el profesor. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. Esa era un poco la intención. ¿Eh? Para saber, porque las causas que generan incremento, ¿no? Las causas están en la teoría. Ahora, si yo sí puedo evaluar o diagnosticar cómo está su situación después de la pandemia, si está retrasada, si retrocedió, si se desarrolló poco, y luego yo establecer una estrategia para ello. Propuesta una estrategia de enseñanza para el aprendizaje de la lectura musical en niños de 6 años. Diseñar una estrategia, observar y determinar. Fíjense, esto que está aquí, ¿no? Aquí esto habíamos dicho, diseñar, digamos, qué saben ellos de lectura musical, y va a ver cuáles son las estrategias, diagnosticar las estrategias que utiliza el docente, y esas dos me iban a permitir establecer los elementos, que era el tercer objetivo, para diseñar la estrategia. Pero no fue, fíjense que no tiene ese orden lógico, totalmente divorciado, le falta corazón. Educación emocional en los niños y niñas del preescolar, la edad de oro, parroquia Coche, urbanización La Rinconada. Esto me parece, como les dije, un trabajo monográfico, a lo mejor hicieron ese trabajo, por ahí están tratando de presentarlo aquí, pero bien. Pero entonces fíjate que el objetivo general es diseñar estrategias lúdicas y didácticas. Yo puedo hacer una estrategia lúdica, porque esta estrategia lúdica indudablemente que va a ser didáctica, una estrategia didáctica sustentada en el juego, ¿verdad? Para que el desarrollo emocional o estrategia lúdica sustentada en la inteligencia emocional para mejorar el rendimiento académico de los niños. El rendimiento escolar en los niños de preescolar. Diagnosticar la conducta al expresar las emociones, identificar el nivel de conocimiento de los niños sobre las emociones. Mira, yo dudo que un niño aquí voy a hablar con, no sé, con Marisa Carpio, con Ángel. Eh, Fíjense, él va a identificar el nivel de conocimiento de los niños sobre las emociones. Si es que el niño no sabe, ¿qué va a saber el niño de inteligencia emocional? Yo lo que puedo ver es cómo está expresando sus emociones, porque el niño no va a diseñar juegos educativos donde se fomente la educación emocional. Fíjense, todo objetivo, el objetivo es diseñar juegos igual que diseñar estrategias. Como les dije, me faltó corazón. Aquí trataron de mejorar el de las mutaciones de virus derivado por el kibe en pro de concientizar. Fíjense, yo no sé si en estos momentos en biología se están dando mutaciones, virus, qué sé yo, síntesis de proteína, ARN mensajero, ADN, todavía me acuerdo, el DNA, el ciclo de Krebs, la síntesis de proteína, citosina, guanina, adenina, tiamina, no sé, no sé si se están dando los virus, los protistos, bacterias, pero yo creo que eso era lo importante, porque yo tengo que trabajar con contenido. Yo también puedo haber, hubiera cambiado propuesta de una campaña, propuesta de una campaña informativa para propiciar, para con la conciencia del COVID y otros virus, ¿no? Y no sobre con el COVID es parte de la experiencia, de las medidas preventivas ante ese tipo de cosas. ¿Sí? Fíjate, aquí va a proponer estrategias en el objetivo de enseñar, aquí va a diseñar, pero que se puede no hay describir técnicas y recursos que se adapten, no. Si la intención es proponer una estrategia, es que saben ellos de virus, cuáles son las estrategias, etcétera, pero fíjense que no, y así, marco teórico y su metodología, como les dije, muchas debilidades, no les falta corazón, creyeron que era una asignatura que podían recubrirse con trabajo por allí, lo que se me ocurriera, y no siguieron instrucciones, sentí que no hubo metacognición del proceso. Yo siempre le dije que no quería hacerlo científico, pero sí entender los trabajos, por eso le envié trabajo, que manejaran conceptos básicos y trataran de hacer lo mejor posible. Sin embargo, aquí no vi ese corazón puesto allí.
Objetivo, proponer estrategias didácticas a partir del dibujo para el aprendizaje de las emociones en educación básica, evitar propagación de diagnosticar estrategias, diseñar, no, igualito, ¿no? Me imagino que la intención era una estrategia, eh, no sé, sustentada para la prevención y propagación de la pandemia, una estrategia didáctica sustentada en la inteligencia emocional para el manejo uh, uh, y el contagio de la pandemia. Pero no, de verdad que, les insisto, el tiempo de pandemia, en el contexto de pandemia, no era solo por la contaminación, sino qué hacemos con ese estudiante. Si nos vuelve a ocurrir una pandemia, Dios quiera que no suceda así, ¿estábamos preparados? No, no estamos preparados, ni tampoco queremos prepararnos, porque creemos que la pandemia pasó. Entonces, nosotros ya no es pandemia, puede ser pandemia por otro tipo de cosas, puede ser, qué sé yo, por conmoción interna, por lo que sea, pues. Entonces, ¿cómo yo desarrollo a esos niños desde su casa? Sigo dando mi asignatura desde mi casa en tiempos de cuarentena, de aislamiento, es decir, en clase no presencial. Por eso hablamos de ese contexto de pandemia, porque el contexto de pandemia, su característica fue cerramos las escuelas. ¿Qué siguieron haciendo los profesores? Mandando clases, trabajos como si fueran en una clase normal, administrando las escuelas como si fuera una clase normal. Muy bien, entonces, mis hijos, este espacio aquí es evaluar la factibilidad de la práctica de laboratorio casero en el aprendizaje de la biología y la química en estudiantes de tercer año de educación media igualito. Eh, Aquí a lo mejor se aplicó una serie de prácticas y se midió un estudio que de alguna manera podría ser causa-efecto, ¿no? Sin embargo, igual la biología y la química, imagínate, hace falta contextualizar contenido, o es biología o es química, identificar, fíjate, y aquí va a diseñar estrategias y aquí va a evaluar la efectividad. Ahora, fíjate que esto ya es otra investigación, y esta es otra investigación. Desarrollo de la motricidad, esto ya más o menos lo vimos, me imagino que trataron, pero igualito, quita el objetivo. Ya lo vimos, ya lo vimos. Bueno, mis hijos, hasta aquí no les voy a decir que estoy decepcionado, porque no es verdad. Sí, hicimos un gran esfuerzo, se hizo un gran esfuerzo de mi parte y posiblemente de ustedes, se llenaron de materia, etcétera. Creo que no administraron bien su tiempo, creo que le faltó corazón. Yo puedo entender que hay elementos cercenadores del entorno, en un contexto de guerra económica, de crisis económica, de inflación, de especulación. Sin embargo, sigo insistiendo, estoy trabajando andragógicamente con ustedes, estoy hablando con adultos, madres, mujeres, padres, cabezas de familia, y de verdad les faltó corazón. De verdad, bueno, muchas bendiciones, completamente a su orden, y que este paso sirva como elemento de reflexión. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta siempre. Y recuerden, juntos somos todos, solo somos nada.